Bienvenidos a todos, a todas. Esto es Cebado de Historias. Este es el episodio 2. Vamos a estar charlando hoy con Federico Velázquez, que es un tesista de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a hablar hoy sobre la masacre de la comunidad Pilagá o de la masacre de Rincón Bomba, el otro nombre que tienen. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Pública. Estamos haciendo divulgación. Nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que se llama Cebados de Historia. Se pueden suscribir al canal de YouTube. Pueden también seguirnos en Spotify, donde vamos a estar siguiendo todo el material. Bueno, como primera pregunta queríamos saber quiénes son los Pilagá, si pueden comentarnos un poco de cómo vivían ante esta masacre en 1947, cómo era su forma de vida. Bueno, los Pilagás son una comunidad originaria del Gran Chaco argentino. Esta comunidad, en realidad, es una comunidad que tiene un parentesco muy cercano, los Huiches, los Tobas, y no tenían específicamente un territorio específico antes de 1947, sino que más bien tenían una forma de vida nómade y relacionado en particular más a lo que tiene que ver con las formas de producción que existían en ese momento, más hacia finales del siglo XIX, siglo XX, que tenían que ver, bueno, con esta disgregación que había de las distintas comunidades, que se heredaba un poco también de lo que son las mal llamadas conquistas del desierto, que por lo general se conoce mucho lo que es la famosa campaña del desierto de Roca hacia el sur, pero eso se replicó también en el Gran Chaco argentino, y producto de esas grandes matanzas indígenas es que se produjeron también un poco estos cambios en las dinámicas en las que estas poblaciones vivían, buscando por lo general también trabajo, lugares donde dormir, lugares donde asentarse. No se establecían en un lugar en particular porque no tenían esos derechos garantizados aún, así que vivían más de forma nómade, tratando de sobrevivir en distintas revoluciones indígenas, en distintas zafras y demás. Entonces, ahora lo que queremos saber es que nos cuentes qué ocurrió en 1947 en el paraje Rincón Bomba y cómo se desarrollaron los hechos que hoy conocemos como esa masacre. Es que la masacre obviamente se ubica en octubre de 1947, pero en relación a esto un poco que le comentaba Agustina recién, de las formas de producción que se daban en esa región y demás, y la forma en la que estos pueblos sobrevivían, unos meses antes estas comunidades, tanto Pilagá como Huich como Cuom, venían de hacer una gran peregrinación desde el norte argentino, donde se les había ofrecido en una de estas zafras cierto trabajo, ¿sí? Que no fue ese acuerdo, digamos, cumplido, no fue el pacto que se había realizado con quienes regenteaban esa zafra en particular, no fue cumplido, entonces ellos no aceptaron, hay como una discusión en la que esta gente, por supuesto, no tenía, estas comunidades, no tenían el dinero necesario como para decir, bueno, venimos a trabajar acá, que en realidad eran trabajos de subsistencia, eran más de alimento y vestimenta que una cuestión monetaria, lo que se les pagaba. Entonces, encima, al no cumplir con estos patrones, ¿no? Al no cumplir con ese contrato que se había preestablecido, y al decirles, bueno, si no les sirve, váyanse, eh, las comunidades no tenían como para decir, bueno, nos pagamos un tren, ahora volvemos a donde nosotros vivimos. Además, no, esta cuestión que les decía, no, tampoco es que tenían un lugar específico donde volver, sino que por cuestiones más que nada de relación de parentesco, iban buscando distintos lugares donde poder ir quedándose. En base a eso emprenden una caminata básicamente desde el norte argentino, estamos hablando de Chaco, hasta Formosa, que les lleva unos 2 meses aproximadamente. Llegan hasta este lugar prácticamente famélicos, con mucho hambre,
hay que entender también que al tener esta dinámica nómade, no es que solamente se movían las personas que pueden trabajar o producir, sino que se mueve toda la comunidad completa, hijos, mujeres, abuelos, que hay un montón de esas personas que todavía no están en condiciones de trabajar, pero se trasladan todos juntos. Entonces, esta gente llega con mucho hambre, con mucho cansancio, se instalan en Formosa, particularmente en la localidad de Las Lomitas, en un paraje que se llama Rincón Bomba. En este paraje en particular había un destacamento, sería de Gendarmería, el destacamento número 18 de Gendarmería Nacional, que venía realizando ahí distintas tareas ya desde hace un tiempo. Esta comunidad se congrega ahí porque se hablaba de que en unos días iba a venir lo que sería su chamán, ¿sí? Conocido como el dios Luciano para ellos, y este chamán era un sanador, ¿no? Que básicamente tenía un vínculo evangelizador, digamos, ¿no? Con la comunidad, y se decía que los iba a curar gratuitamente. Entonces se asientan en ese lugar, esperando la llegada de este chamán, de Luciano, y mientras lo esperan, ellos empiezan, obviamente, a hacer sus cánticos tradicionales, ¿no? Como eh, básicamente a vivir, a instalarse en esa zona mientras van esperando que llegue este chamán. Y todo esto empieza a generar cierto disgusto hacia el interior del destacamento de gendarmería, que tampoco entendía la lengua, entonces tampoco sabían muy bien qué era lo que estaba pasando. Empieza a correrse un rumor de malón entre el pueblo, eso empieza a generar cierto temor, cierto resquemor, y un poco te diría que eso sería el puntapié inicial de lo que después termina convirtiéndose en una de las mayores masacres que se dan durante la democracia argentina, que tiene como punto de partida el 10 de octubre de 1947. Sobre esto que nos venís comentando, ¿qué tipo de fuentes utilizaste para esta reconstrucción? Bueno, respecto al tipo de fuentes, por ahí arrancaría más por cuál fue mi inspiración, ¿sí? Que tiene que ver justamente con eso, y después te comento más lo del tipo de fuentes. A mí me pasó en 2020, un poquito antes de la cuarentena. Yo soy como medio aficionado de la historia, además de estudiar historia, entonces como que estoy eh, buscando en foros, en revistas y demás. En una de estas búsquedas me encuentro con un documental que acaba de salir, que se acaba de estrenar a finales de 2019, principio de 2020, que es Octubre Pilagá, Relatos sobre el Silencio, de Valeria Mappelman, que, bueno, justamente reconstruye todos estos hechos de una forma muy precisa. Ese documental se construye además en el marco de unas denuncias que se hacen, que son llevadas a cabo por la Federación Pilagá a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, bueno, un poco impulsada por esas denuncias y por su trabajo de documentalista, Valeria Mappelman hace este documental en conjunto con los sobrevivientes de la masacre de Pilagá. A partir de ahí, de ese documental en particular, yo me entero de la existencia de esta masacre, que se acababa de desarchivar hace muy poco tiempo, o sea, estuvo 70 años prácticamente archivado como secreto de Estado. A partir de que me entero de eso, es que empiezo a indagar, a investigar qué otras fuentes hay, qué otros, no sé si de repente se había escrito algo respecto al tema y demás. Me encuentro con un vacío historiográfico. A partir de ahí me empiezo a tratar de involucrar un poco más, a buscar libros. Hay un libro, de hecho, también que publica la autora del documental, donde ella hace un recuento de fuentes, de fotos y demás.
Y después lo que terminé haciendo para empezar a reconstruir bien, ¿no? Articular un poco todo eso que yo fui viendo dentro del documental y del libro de Valeria Mappelman y de algunos ensayos, capaz que andan sueltos por ahí por la web, eh, fui al archivo nacional, al archivo intermedio en particular, y empecé a consultar fuentes de archivo que te digo, son fuentes que hasta hace muy poco estaban archivadas como secreto de Estado, Claro. a las que no se tenía acceso público y que hace muy poco tiempo se empezó a poder ir a visitar archivos y solicitarlas para poder hacer trabajo, en este caso historiográfico, por ejemplo. Así que un poco las fuentes o mis inspiraciones van por ese lado. Algo que es lo siguiente. En el documental, Valeria Mappelman da muchos indicios de las fuentes que ella usa. Esto pasa mucho en la tarea historiográfica, que tiene que ver con, podemos incluso trabajar sobre las mismas fuentes, pero tener interpretaciones diferentes, ¿no? De esas fuentes. Entonces, como ella lo que hace más que nada es utilizar esas fuentes para reconstruir la masacre con el trabajo en conjunto que venía haciendo con los forenses que estaban a cargo de esta causa en particular, yo un poco sabía ya lo que iba a buscar en sí mismo, ¿no? Entonces, lo que me encontré era lo que iba a buscar, ¿no? Que son estos secretos, archivos confidenciales y demás. Esos archivos que yo voy a revisar para darle mi propia interpretación son también los que usa la autora del documental dentro del documental. Entonces, no es que hubo una gran sorpresa, más allá, obvio, de lo lindo que es ir al archivo y poder estar en contacto con la fuente, ya sabía un poco con lo que me iba a encontrar, que tenía que ver con estos secretos reservados, que son, no sé, por ejemplo, pueden ser una orden que parte desde el Ministerio del Interior en Buenos Aires para llevar armamento o para llevar, no sé, distintas órdenes de lo que se debe hacer con ese supuesto malón, con esa comunidad, ¿no? Con los reclamos que el pueblo estaba teniendo para con el destacamento de gendarmería en ese momento. Pero la mayoría de las fuentes que hay de archivo tienen que ver en sí con la masacre puntualmente. Hay uno de los documentos, por ejemplo, que estuve revisando, que es un pedido de gendarmería al Ministerio del Interior para saber qué hacer con esa congregación de aproximadamente unos 1500 aborígenes de la etnia Pilagá que estaban reclamando alimentos y demás y que ellos sentían que se estaban poniendo como cada vez más, ¿cómo decirlo? Como que se estaba intensificando cada vez más el reclamo y que ellos tenían miedo de que pase a mayores. Entonces pedían recomendaciones de ver cómo actuar y en esas recomendaciones que pedían de ver cómo actuar ya hablan de que hubo represión y de que en esa represión hubo unos 15 muertos aproximadamente. Bueno, y en base a todo esto que vos venís comentando, ¿por qué crees que hubo esta invisibilización, digamos, durante tanto tiempo? ¿Qué mecanismo en silencio viste vos de parte del Estado justamente para que esto no se conozca? Bueno, esa fue un poco la misma pregunta que me hice yo cuando vi el documental y por lo cual un poco me quise dedicar a hacer esta investigación, ¿no? Eh, Sinceramente, el por qué lo desconozco. Es algo que, te digo, yo mismo me lo pregunto, ¿cómo es que un hecho de esta magnitud puede estar silenciado durante tanta cantidad de tiempo y que solo tengamos durante toda esa cantidad de tiempo relatos orales, ¿no? Una herencia que se da más de boca en boca, de los sobrevivientes a sus familiares, y no tengamos un reconocimiento estatal, no tengamos
no sé, quizás incluso hasta te diría archivos mediáticos, eh, trabajos historiográficos con antelación, ¿no? Eso sinceramente lo desconozco y creo que tiene que ver más con un interés en particular de la historiografía de cada época y además con esto de que estuvo archivado, ¿no? De que fue un secreto de Estado prácticamente. Y todos sabemos que a veces investigar cosas que son secreto de Estado puede traer consecuencias que no son las deseadas. Entonces, al desarchivarse la causa, creo que abre ahí una ventana de posibilidad en este tiempo, eh, sobre todo, ¿no? Como te decía, a partir de 2005, 2006, que la causa empieza a moverse, y que también hay algo particular que me parece que está bueno mencionar, que tiene que ver con los intereses políticos muchas veces que están en juego, ¿no? Porque en ese momento, en el momento en el que la causa es tomada por la Cámara Federal de Resistencia, es durante el macrismo. Entonces, si uno se pone a pensar que este hecho sucedió durante el primer peronismo, también podemos hablar de una intencionalidad política de por qué durante tanto tiempo eso se esquiva y por qué justo en ese momento se decide empezar a investigar. Más allá de que la denuncia se hizo en el 2005 y demás, ¿no? Pero para mí ahí lo que está bueno, con lo que está bueno quedarse en realidad es con el hecho de que las denuncias no se dan solo por esa intencionalidad política, sino por los mecanismos que la propia Federación Pilagá utiliza a lo largo de la historia para poder mantener vivo el relato, para poder mantener vivo el hecho, para, para de algún modo luchar contra ese silencio impuesto por todo el aparato estatal, por la historiografía, por los medios, por, qué sé yo, todos los distintos actores que pueden estar ahí funcionando en el medio. Entonces, lo que te iba a decir tiene que ver con eso, ¿no? La Federación Pilagá actúa en conjunto con un montón de organismos de derechos humanos y entre el 2018 y 2019 en conjunto con estos organismos de derechos humanos se hace la denuncia no solo por la masacre del pueblo Pilagá, sino también por la masacre de Napalpí, que es anterior. Entonces, esto de algún modo genera cierto impacto que hace que un cuerpo forense a partir de la denuncia vaya a investigar al lugar de los hechos, empiece a rastrear dónde estaban los cuerpos, que se encuentren efectivamente los cadáveres enterrados en el monte. Y bueno, ahí, como te digo, yo los invito a ver el documental porque es muy gráfico y realmente eh, es muy fuerte también ver cómo se reconstruye desde el cuerpo forense y cómo eso, creo que ahí la autora del documental logra un trabajo excelente al articular ese trabajo que se está haciendo desde el cuerpo forense en conjunto con los relatos de los sobrevivientes. ¿No? Pues estamos hablando de que muchas de esas personas que eran niños en ese momento, para el momento en el que se desarchiva la causa, ya tenían 70, 80, algunos incluso hasta 90 años. Eh, entonces, quizás hoy en día, mucha de esa gente que sobrevivió ya falleció. Pero en ese momento en particular, cuando se puede construir el documental, esa dinámica que se da entre encontrar y entre el ver los restos, los cuerpos, los relatos de la gente del pueblo y los relatos en particular de los sobrevivientes, y no solo de los sobrevivientes, sino incluso de personas que formaban parte del regimiento de gendarmería, en particular contando cómo fueron los hechos,
es bastante fuerte y nada, y me parece que un poco responde esta lógica de cómo quebrar los silencios, ¿no? Y que no tiene que ver capaz con intencionalidades políticas en sí, sino con la lucha incansable de un pueblo que durante décadas mantiene vivo como tradición hacia el interior de su propia comunidad ese hecho en particular. Porque si no hubiera sido por eso, nadie podría haber retomado tampoco el suceso, y si no hubiese habido algún sobreviviente o alguien que haya dignado a hablar de ese tema, quizás hoy no estaríamos teniendo esta entrevista. Claro. Yo tengo una pregunta, perdón. No, el tema es, cuando hablas de los cuerpos, ¿eran fosas comunes? ¿Ellos sabían dónde estaban sus familiares enterrados? ¿O Gendarmería se ocupó y los hizo desaparecer, que es la palabra que podríamos llegar a usar? Mira, la masacre, como les había comentado, se da en Rincón Bomba, la localidad de Las Lomitas. Acá lo que sucede, como les dije, ¿no? Como esta gente estaba literalmente muriendo de hambre, o sea, literalmente muriendo de hambre, no es una exageración, se la llama en un momento a un apartado, que si mal no recuerdo es Campo del Cielo. Bueno, cuestión, se lo llama ahí como si fuera un monte, por decirte, con la excusa de que se les iban a entregar alimentos y demás, ¿no? Entonces, obviamente ante la desesperación, toda esta gente concurre a ese lugar. Gendarmería a todo esto ya tenían preparado en los montes, escondidos de los pastizales, metralladoras automáticas, y en ese mismo momento que se congregan para recibir los alimentos y la ayuda que había mandado el gobierno de Buenos Aires, se produce la matanza de una forma tremendamente cruda, sin importar si eran niños, si eran ancianos, mujeres, no había distinción. Una vez que se lleva adelante la matanza, eh, después se traen palas mecánicas, se los levantan, se juntan incluso hasta en camiones los cuerpos y se llevan a fosas comunes. No quedan específicamente en el mismo lugar, sino que se trasladan a Pozo del Tigre, que es otra localidad cercana, mismo de Formosa, que en ese momento era territorio nacional, además no era una provincia todavía constituida. Y con el tiempo eso queda ahí. O sea, estamos hablando de que la gente que vivía ahí convivía con los cuerpos ahí. Hay un niño, esto como se cuenta en el documental, hay un niño que encuentra un cráneo en el monte y lo lleva a su escuela, como si fuera un descubrimiento arqueológico, digamos, ¿no? Como decir, bueno, lo llevamos al museo de la escuela para que esté ahí. Cuando el cuerpo forense se acerca a este cuerpo forense, el cuerpo de antropólogos, se acerca al lugar y empieza a hacer la investigación propiamente dicha, se encuentran con este niño, que ya no era un niño, ya era un adulto, y les dice, sí, acá en este lugar mataron a mis ancestros, mataron a mis familiares, ¿no? De hecho, yo encontré un cráneo que está en el museo de la escuela, o está en el museo del pueblo. Y gracias a ese cráneo que encuentra este muchacho, es que, bueno, el cuerpo forense le pregunta, ¿vos te acordás dónde lo encontraste y demás? Y lo lleva hasta el lugar donde él encontró el cráneo y ahí empiezan a buscar, y era literalmente una fosa común. Y ahí se encuentran con cientos de cuerpos. Y sobre este hecho que contás, que es atroz y es masivo, digamos, por qué se lo considera masacre y no genocidio? Esto como última pregunta. Bueno, ahí en realidad
Hay una cuestión que creo que es más de cómo se rescata en la tradición oral eh, que en esta cuestión de cómo se lo llama. Porque en la causa figura como genocidio, Mm, ¿no? Figura como genocidio, ¿por qué? Porque se ve a lo largo, pues, uno cuando revisa los archivos, se ve que es un plan sistemático, claro, digamos, ¿no? O sea, arranca el 10 de octubre, pero después se estira en el tiempo, dura unos cuantos días. eh, entonces, hay una intencionalidad del Estado y de las fuerzas armadas del Estado, en este caso Gendarmería, incluso hay una participación también de lo que es la Fuerza Aérea, porque en el momento en el que la gente intenta huir, en el momento de la matanza, se empiezan a esconder entre los pastizales, en el monte y demás, se pone en marcha todo un plan de persecución, de, de- de violencia, de capturarlos y llevarlos a reducciones indígenas, de violaciones, hay todo un entramado de acciones que en lo legal, en lo jurídico, podría catalogarse como genocidio también. claro. Eh, Como te digo, al ser también una cuestión que tiene que ver con cómo se va heredando este relato en la tradición oral de la familia, de los sobrevivientes y demás, en un principio tiene el nombre de masacre, pero cuando llega efectivamente a la justicia, se le da también la carátula de genocidio, que es también en el momento en el que se reconoce a la comunidad pilada como pueblo legalmente y que además se le pide al Estado que haya un resarcimiento económico, que se empiece a hablar de este caso en particular de las escuelas. eh, bueno, ahí como hay toda una cuestión de reparación, digamos, sería el término, que va en relación con eso. No es que hay una contraposición entre si es masacre o es genocidio, sino que tiene que ver un poco en la cuestión de cómo se va construyendo a lo largo de la historia el relato y de cómo después culmina dentro de lo que es la demanda, ¿no?, que se le hace al Estado por esa masacre en particular. Y en la actualidad, te sumo esta pregunta como último. ¿Ves esa reconstrucción? O sea, esa, esa vuelta a explicar, ¿no? En la actualidad, ¿cómo se toma esta justicia? Bueno, primero que esto es un hecho muy reciente, Claro, ¿no? O sea, recién estamos hablando que en 2019, 2020 se da este fallo. ¿No? Estamos en 2025, sí. no pasó prácticamente nada de Mm, tiempo. Eh, Esto además sucede en el interior, en Formosa, Chaco. Sabemos que por lo general la información de las provincias tarda un poco más en llegar a la capital, a Buenos Aires, y que eso también tarda en introducirse dentro de los planes de estudio y demás cuestiones. Eh, Como yo creo que lo mencionaba anteriormente, pero incluso mucha gente de la que retoma la masacre en ensayos o comentándola en libros de historia argentina y demás, como, no sé, hay distintos, no sé, hay libros de Adamowski, hay ensayos de antropología, hay mucho de la antropología también, al ser eh, un cuerpo forense, antropológico, el encargado de un poco de reconstruir la masacre, hay muchos de ese lado, pero al no haber una reconstrucción historiográfica todavía mm, hecha, contundente, me parece que esa deuda sigue estando, claro. ¿no? Más allá de la sentencia y demás. eh, y otra cosa que tiene que ver con esta cuestión de lo que hablábamos del silencio, ¿no? De lo que decidimos contar y lo que no.
que va un poco por este lado de las tensiones políticas y del momento para mí en el que sucede la masacre, ¿no? O sea, ahí creo que uno como historiador, o nosotros como futuros historiadores, tenemos también un compromiso en la forma en la que contamos las cosas que decidimos investigar, más cuando son cuestiones tan delicadas. En este caso en particular, como te digo, hay varias aristas para mí que se ponen en juego, que tienen que ver, como hablábamos recién hace un momento, con intencionalidades políticas, cuestiones de no meterse quizás en una época en la que se creía que ya se había hablado de todo. Eso pasa mucho en la historiografía, creo, en general, eh, con muchos casos, no solamente con este. Y eso es un poco de lo que yo hablo en mi tesis, un poco de lo que intento articular con la masacre, que tiene que ver con cómo a veces terminamos cayendo en distintos esencialismos o cómo a veces terminamos tomando los consensos historiográficos como un fin en sí mismo, ¿no? Y me parece que ahí estamos también abriendo una ventana a que mucha gente que desconoce efectivamente lo que pasó, por lo general sectores de derecha, al no ser un tema que está muy investigado o al ser un tema del que se desconoce, lo agarren y empiecen a utilizarlo políticamente, ¿no? A utilizarlo de forma despectiva, a utilizarlo de forma reduccionista y a ponerlos de un lado, de otro, de la grieta, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos que evitar, justamente. Y creo que en nuestros tiempos, en este momento que nos toca atravesar a nosotros, que al menos yo considero que es una etapa de transición, de cambio, de crisis, se nos da esa posibilidad, ¿no? Esto, de nuevo, ¿no? Abre una ventana de posibilidad para que también rompamos un poco con esas lógicas de grieta a la hora de indagar sobre hechos históricos. Sobre todo en cuestiones tan delicadas como lo que es esta masacre, y que capaz nos animemos a ir un poco más allá o nos arriesguemos un poco más a romper con esas barreras y esa lógica de, bueno, si hablo sobre esto, me estoy tirando más para este lado de la grieta, si no hablo, me estoy tirando más para este otro lado. Me parece que tenemos una posibilidad de, de empezar a construir un revisionismo, si se quiere, del siglo XX, que todavía tiene mucha tela para cortar y que podemos hacerlo más desde un lugar, no quiero decir objetivo, porque uno siempre tiene, ¿no? Obviamente, cierto sesgo, cierto interés particular por los hechos que investiga, que estudia y demás, pero sí creo que estaría bueno que podamos aprovechar esa posibilidad para salirnos de ese juego binario que lo único que termina haciendo es esto. Generar sesgos, generar trabas o darles la posibilidad a sectores de tratar temas que son muy delicados de una forma muy banal y cínica. Exactamente. Entonces creo que por ese lado me parece muy importante el hecho de poder rescatar estos sucesos en la historia y en la historiografía y reconstruirlos de la forma más adecuada que se pueda hacer o con las herramientas que podamos tener sin caer en esos juegos que nos terminan llevando a lugares que no son, creo yo, por lo menos a los que deberíamos llegar. Gracias, Fede, por
habernos permitido entrevistarnos. Estuvo buenísimo toda la info que nos diste. Después agradecerle a todos ustedes que están del otro lado. Esto es Cebados de Historia. Nos pueden seguir en Instagram, pueden suscribirse en el Linktree que tenemos en nuestro feed, pueden sumarse a YouTube, a Spotify y seguir viendo nuestros episodios. Muchas gracias.